Muy buenos días, queridos fungicultores, queridos amantes de los hongos y del mundo fungi. Estamos de nuevo en un programa fantástico en donde vamos a tener la compañía del doctor Carlos Buitrago, ya por segunda vez, en donde nos va a hablar concretamente de los hongos nutricionales, medicinales, psicodélicos y cómo todos ellos tienen que ver directamente con una sana nutrición, con una muy buena salud y con una muy buena percepción. Doctor, para nosotros es todo un placer volverlo a tener en nuestro programa Mundo Fungi. Hola, muy buenos días. Otra vez el placer es mío. Gracias nuevamente. Y bueno, esto lo que pues quería decirte era como para irnos complementando con la charla anterior, ¿no? Lo que se quedó así como en el aire que yo te comentaba al final era que pues en Internet hay mucha información, de toda. Hoy en día pues Internet es una vasta biblioteca donde tú consigues de todo, solamente también eso, pero yo sí quiero aclarar que sí es bueno, sobre todo en estas cuestiones de lo que es la medicina alternativa, ¿sí? Sobre todo en el uso ¿Sí? de sustancias, desde medicinales hasta psicodélica, en el caso de la psilocibina, sí saber a quién se le compra, ¿sí? Por ejemplo, vuelvo y le digo, para mí, Julio, ¿sí? Su programa, lo que él hace, ¿sí? Su visión, me parece que es ideal. Aparte, pues es el presidente, ¿no? El presidente de los agricultores y es una persona que en la cual uno se puede dirigir y se puede pedir asesoría y sobre todo para comprar estas sustancias, ¿sí? Aparte que pues es una persona que es razonable con los costos. Eso te lo quería como a zona de introducción. Bueno, ahora volviendo otra Gracias. vez a lo que habíamos dicho la vez anterior, uno puede hacer con el mundo fungi, sobre todo en la parte de que uno los utiliza, ¿sí? Uno los puede dividir en la parte nutricional o alimenticia, en la parte medicinal y en la parte psicodélica, de psicodélicos, y en la parte de toxicología, aunque yo te decía, lo de toxicología uno lo puede poner como, no en duda, sino tener en cuenta lo que es el concepto del veneno, ¿sí? El veneno no es por la sustancia, el veneno es por las cantidades. Entonces, una sustancia en ciertas cantidades puede ser que funcione hasta como medicina, ¿sí? Te puedo poner De acuerdo. ejemplos claros en que no sé si tú conozcas, pero en la medicina tradicional indígena, ellos usan el cambo. El cambo es el veneno que sale del sapito, ¿sí? Esto es un veneno, literalmente es un veneno. O sea, él lo usa el sapito cuando está estresado, cuando esto y lo otro, para defenderse. Nosotros lo podemos usar y se le considera hasta la vacuna de la hembra, la vacuna del Amazonas. ¿Por qué? Porque tiene un efecto inmunológico espectacular, o sea, mejora el sistema inmunológico, mejora la parte del hígado, desintoxicación, bueno, ¿cierto? Lo mismo sucede con la gente que cría serpientes. Estas personas, sobre todo esas serpientes que no tienen un antiveneno, ¿sí? Ellos lo que hacen es que usan ese veneno, lo diluyen de tal manera que empiezan a usarse en microdosis. ¿Para qué? Para que su cuerpo empiece a hacer como las defensas como tal. Es que es eso, o sea, no tenemos en cuenta que el cuerpo humano o el cuerpo de cualquier ser vivo, él tiene sus propios mecanismos para defenderse, entre ellos el sistema inmunológico, que es importantísimo. Entonces, el sistema inmunológico está continuamente aprendiendo, continuamente aprendiendo. Bien. Entonces, cuando hay un virus nuevo, una bacteria, él sencillamente lo que hace es crear anticuerpos para poder defenderse. De esta manera, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Bueno, Perfecto. y volviendo a nuestra charla del día de hoy. Entonces, cuando hablamos de los hongos, sobre todo vamos a empezar por la parte nutricional, que es como lo que usamos todo el tiempo. Yo quiero que tengamos en cuenta una máxima de Hipócrates, el padre de la medicina occidental. Él decía que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Esto se basa en algo que es completamente cierto y científico, o sea, es que nuestro alimento, o sea, no solamente es grasas, proteínas, carbohidratos, ¿sí? Sino tiene un cóctel, unas ciertas cantidades de sustancias, ¿sí? Que están asociadas con betaglucanos, fitoquímicos, o sea, sustancias químicas como tal,
que participan en los procesos bioquímicos enzimáticos del cuerpo que nos generan todo esto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de las orellanas, de los champiñones, ¿sí? Tú me habías dicho que tocáramos otros hongos, pero metámonos como en la familia de los nutricionales, ¿cierto? O sea, todo lo que comemos todos los días. Normalmente uno estaba acostumbrado a comer champiñones, pero tenemos las orellanas. La diferencia entre uno y el otro realmente son los aportes nutricionales. El hongo depende mucho de la sustancia a la cual se está alimentando, como cualquier persona. O sea, si tú me dices, es que yo como carne todos los días y todo eso, bueno, pues obvio, eso genera ciertas sustancias que te dan pesadez, que te eso lo mismo los hongos. Entonces los hongos, si tú le das ciertas calidades en los alimentos, que la verdad la mayoría, como te decía, son sustancias o son cosas que las llamamos desechos, ¿sí? Que la leña, que sí, que el musgo, o sea, todo eso hace que ellos se nutran. Entonces, las orellanas tienen a su favor que tienen mayor porcentaje de proteínas, mayor porcentaje de sustancias que nos sirven. ¿Cuáles son? Lo mismo. Tienen alto contenido en potasio, alto contenido en selenio, o sea, los minerales están en alto nivel, ¿sí? Y lo que te decía, si tú lo ves desde el punto de vista, como decir, del que los cultiva, ¿cierto? Ese es beneficioso porque la cantidad de proteína y la cantidad de minerales, ¿sí? La cantidad de sustancias. Aparte, por ejemplo, estas sustancias actúan en el cuerpo disminuyendo ciertas cosas. Por ejemplo, el consumo continuo, porque esa es la otra. Uno tiene que entender otra palabra que es adaptógeno. El adaptógeno es una sustancia que en el cuerpo va generando procesos, pero no es que yo quiero tomarme esto para el corazón, es que yo quiero tomarme esto para la cabeza, es que yo quiero, no. Todo empieza con un proceso que llamamos desintoxicación. Y vamos a lo mismo. Entonces hay teorías o hay gente que tú le vas a escuchar, es que nosotros no estamos enfermos, estamos intoxicados, ¿sí? Y cierto Ajá. modo tiene razón, ¿sí? O sea, estamos intoxicados. ¿Intoxicados por qué? Por lo que comemos, por lo que bebemos, por lo que respiramos, por lo que pensamos, por una cantidad de sustancias que nosotros mismos hasta la generamos, ¿sí? Entonces, para hablar de pensamientos, es como el cuento de la ira, la envidia, el enojo, es que yo contra esta persona, lamentablemente, y sí está demostrado que cuando tú estás furiosa, cuando tú estás enojada, tú estás creando sustancias como adrenalina, cortisol, que en ciertas cantidades empiezan a convertirse como venenos. Entonces tú te estás intoxicando y tú te estás envenenando a ti misma. Bueno, a lo que venimos. Entonces, ellos están en el grupo de los alimenticios, ¿sí? ¿Por qué? Porque están aportando realmente proteínas, están aportando carbohidratos que funcionan idealmente como energía, ¿sí? Están aportando grasas de tipo colesterol muy bajos, ¿sí? ¿Sí? Lo que están haciendo es que te den la cantidad de energía. Entonces, es eso. Pero a la vez participa con todo este cóctel de sustancias que tienen, ¿sí? En disminución del colesterol. Entonces, las personas que tienen el colesterol alto, los triglicéridos altos, ellos tienen de base como aporte, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que pasa? Si hablamos desde el punto de vista del colesterol, nosotros como animales producimos colesterol, porque el colesterol es la base de las hormonas, llamamos sexuales, ¿sí? ¿Por qué sexuales? Porque está la testosterona, está los estrógenos, ¿sí? Son cadenas, son ejes. La sustancia que usa el cuerpo es el colesterol. De ahí la importancia del colesterol. O sea, no es que el colesterol sea bueno o sea malo. Lo que es bueno o es malo son los excesos, ¿sí? Entonces, el simple hecho de que tú te alimentes con orellanas, con champiñones, ¿sí? Eh, con X cantidad de hongos nutricionales que tenemos en el mercado, pues ya de base va a hacer que ese colesterol empiece a bajar, ¿sí? Pero a la vez tienen sustancias, ¿sí? Que actúan, por ejemplo, en la enzima reductasa, ¿sí? Que es la encargada en nuestras células de producir colesterol. O sea, de base es eso, ¿sí me hago entender? O sea, no solamente es que por el simple hecho de consumirlas, obvio, dejando, porque ¿cuál es el problema de nosotros? Nosotros vamos a comernos los champiñones, pero nos los comemos con una carnecita con salsa de champiñón. Sí, o sea, ahí empezamos como que estamos cerrando. O sea, lo que yo te decía, la coherencia. El pensamiento, el sentimiento y la palabra. Entonces,
Si yo consumo solo los champiñones, solamente por ese sentido, ya empiezo, ¿sí?, a producir menos colesterol y a la vez a meterle a mi cuerpo menos colesterol. ¿Sí ves? Porque todo los... Dale. Y la reductasa lo que hace es que nos va, en la medida en que lo vamos consumiendo, paulatinamente nos va bajando los niveles de colesterol solamente porque el champiñón lo contiene. ¿La orellana también contiene reductasa? Todo, o sea, todos los hongos de este tipo hacen eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la enzima que tiene en nuestro cuerpo es la HMG reductasa sintetasa. Es la enzima que en la célula produce el colesterol, o sea, ayuda a que las sustancias que nosotros consumimos, ¿sí?, de grasa y todo, se ayuden a transformar los carbohidratos, se ayudan a transformar en colesterol, ¿sí? Entonces, este colesterol es el que nosotros también producimos. Entonces, una es la reducción que se da por el simple hecho del aporte que le estamos dando al cuerpo, ¿sí? Le estamos dando, ya con el simple hecho empezamos a bajar. Yo a todos los pacientes le comento que el colesterol normalmente lo vamos a bajar, si usted quiere, realmente solamente con ejercicio. Correcto, y sobre todo ejercicio que sea físico, porque si no, pues yo hago ejercicio, pero no, o sea, más de tipo pesas y todo porque eso aumenta los niveles de testosterona. Entonces usamos el colesterol que está en nosotros para producir nuestra testosterona y de esa manera empezamos a bajar el colesterol. Los triglicéridos, ¿sí? Las familias, las personas que tienen problemas de trigliceridas y todo eso, esos problemas se bajan con la dieta, sobre todo no con el consumo exacto de grasas, sino más con el consumo de carbohidratos, ¿sí? Entonces, por eso es que tú vas a escuchar, sobre todo en el internet, que te van a hablar que el exceso de azúcar en la sangre se llama diabetes, el exceso de azúcar en el hígado se llama hígado graso, el exceso de azúcar en el cerebro se va a llamar Alzheimer, demencia, Parkinson, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Porque el azúcar es una molécula inestable, ¿sí? Al ser inestable, ella empieza a oxidarse y eso produce inflamación. Y esa inflamación lleva toda una cascada de procesos que se convierten en círculos viciosos. De mayor inflamación, mayor tal, y eso aumenta la probabilidad de las enfermedades. Entonces, estamos trabajando desde la base, lo que yo te decía a ti. ¿Cuál es la cuestión? Que nosotros no vamos a la causa. Entonces, si yo te estoy diciendo, ya nada con simplemente hecho de que tengamos la cuestión de que con el consumo de estos productos vamos a evitar el ingerir sustancias que nos eviten, pero lo que te digo, o sea, no es consumir en la dieta que el pollito con el champiñón, o sea, la salsita de champiñón o la carne con sal, no, o sea, es realmente que la proteína, ¿sí? Porque estamos hablando a nivel nutricional, ¿sí? Nutricional. O sea, ¿qué es nutricional? Es darle a mi cuerpo lo que realmente requiere. ¿Requiere qué? Proteínas, carbohidratos y grasas que a la vez él va a utilizar, regálame para no cortarla esta, la idea, ¿sí? Que a la vez las proteínas que van a aportar aminoácidos, los carbohidratos, monosacáridos y las grasas, ácidos grasos y glicerol, que son los encargados de producir esto, ¿sí? Dale, cuéntame. Entonces, en una buena proporción que tú dices que no es la compañía pues allí de medio champiñón junto con otro tipo de alimentos, sino al consumir la proteína del champiñón, más o menos de qué gramaje podríamos estar hablando. Media libra, un cuarto de libra, así como se consume otro tipo de proteínas, ¿qué cantidad de proteína del champiñón deberíamos consumir y con qué periodicidad, digamos, en la semana? Dale. Para Mira, obtener una buena nutrición y saber que nutrición. estamos Exacto, limpiando. mira. Yo lo que te decía a ti, uno puede colocar en la balanza la proteína cárnica, ¿sí? Cuando hablo cárnica me estoy refiriendo a la res, al pollo, al pavo, al conejo, ¿sí? Porque tienen los niveles de proteína muy similares, ¿sí? Y para el cuerpo, en cierta manera, la proteína es proteína, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo consumo legumbres, en el caso de lentejas, tiene proteína. ¿Sí me hago entender? Si yo consumo champiñón, tiene proteína. Si yo como original, tiene proteína. Entonces, lo que le digo a la gente es, mira, se supone que el cuerpo humano o la persona, para tener sus funciones básicas y todo, necesita más o menos de 1 a 1,5 gramos de proteína, ¿sí? Por día, ¿sí? Entonces, si yo te digo 100 gramos
de orellanas tienen aproximadamente 20 gramos de proteína. Entonces tú haces una relación de cuánto necesitas, pero son porcentajes. Es lo mismo de que yo te dijera, si tú quieres reemplazar la proteína cárnica por proteína fúngica, por proteína orellana o por proteína champiñones, ¿sí? Portobelo, tú lo puedes hacer sin ningún problema, ¿sí? Más los beneficios y quitamos efectos secundarios, por llamarlo de esta manera. Porque realmente, como digo a la gente, no es que la carne o esto y lo otro. O sea, realmente, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo que pasa con los ultraprocesados. La proteína cárnica de nuestros abuelos eran animales que se alimentaban de lo que se le daba, de lo que pastoraban. ¿Sí me hago entender? Esa era la cuestión. Hoy en día, a los pollos les llenan de antibióticos, de sustancias químicas, ¿sí? De estimulantes de crecimiento. Entonces, un animalito de estos, por ejemplo, el pollo, ¿sí? Duraba hasta 6 meses, un año para poder consumirse. Hoy en día el pollo en 28 días, o sea, menos de un mes, ya se está consumiendo. Y eso se ha conseguido por el sobreestimulación del crecimiento. Y si usted dice, no, pero es que podemos dejarlo crecer, claro, usted lo puede crecer, pero si es que ese animal no se consume, se muere, ¿sí? Porque su mismo peso lo empieza a asfixiar. Entonces, si tú me dices, Carlos, ¿sí? Vamos a hablar en nombre de Pira, Carlos, como amigo, usted me pregunta, me dice, no, te la puede reemplazar. O sea, en las dietas vegetarianas o en las dietas veganas, el consumo de proteína viene a reemplazar muy bien es esto. Aparte, el aporte de otra hora sí, lo que te decía, la proteína. Entonces la gente cree que es que come proteína porque es que la proteína está completa. Entonces, estos son estudios que se hicieron más o menos en los años 60, 70, en los que, ¿qué es lo que pasa? O sea, la proteína de un animal es similar. ¿Sí me hago entender? Me explico. O sea, a nivel genético, entre usted, entre el perro, entre el gato, entre la vaca, la diferencia es muy poca. Estamos hablando de menores centésimas de uno. O sea, la diferencia entre usted y la vaca es como el 2% de su genética, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sus músculos son muy parecidos a los tuyos. ¿Sí? Esto quiere decir que tienen todos los aminoácidos que tienen tus músculos, ¿sí? Todos los aminoácidos. Entonces, realmente, cuando hablamos de aminoácidos, hablamos de unos aminoácidos que llaman esenciales y no esenciales. Esenciales son los aminoácidos que, por regla general, el cuerpo no es capaz de sintetizar, o sea, no los produce él mismo, ¿sí? Los no esenciales, pues el cuerpo sí los produce a base de carbohidratos, a base de otros aminoácidos. Él hace procesos bioquímicos de gluconeogénesis, ¿se me entiende? Que hacen que produzca sus propios aminoácidos. La gluconeogénesis, ¿sí? Y la gluconeogénesis es que agarra carbohidratos y termina volviendo proteínas, ¿sí? Entonces, todos estos procesos hacen que eso, pero los esenciales no, lo cual quiere decir que tenemos que ingerirlos, ¿sí? Esos son los importantes, los que tú no produces. Y los aminoácidos que tienen la mayoría de estos productos fúngicos, las orellanas, los champiñones, el portobelo, estos llevan de base la cantidad de aminoácidos esenciales que el cuerpo normalmente necesita, ¿sí? Entonces, ahí por aporte de aminoácidos ya estamos supliendo. Aparte de las sustancias que tienen, porque tienen alto contenido en vitamina C, que es un antioxidante, ¿sí? Es un antioxidante natural. Él tiene altos contenidos de vitamina C. Tiene lo que te digo, minerales, potasio, magnesio, ¿sí me entiendes? Y tiene muchas sustancias como el selenio. O sea, todas estas sustancias hacen otro aporte porque es la otra cuestión en la nutrición. Nosotros hablamos de macronutrientes y se nos olvida tocar los micronutrientes, que realmente son tan importantes como los macros, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que estos micronutrientes participan en todos estos procesos bioquímicos a nivel celular, ¿sí? Estas sustancias van aportando para que a nivel celular, la célula haga todas estas sustancias, ¿sí? Y vayan produciendo. Entonces, yo necesito que mis células tengan este aporte de micronutrientes. Aparte de eso, hay cócteles entre ellos, como te decía, sustancias que trabajan sobre esto. Hay sustancias que están trabajando sobre el corazón. La cosa, ¿cuál es, Ingrid? La cosa es que como alimento, tengo que verlo. Entonces tú me dices, ¿cuál es el consumo mínimo por semana?
Si yo te diría, si puedes consumirlo todos los días es perfecto. ¿Y ¿A en qué base de cantidad? qué? El porcentaje normal. O sea, si tú dices, por ejemplo, yo me como 100 gramos de proteína cárnica, pues consumas 100 gramos de proteína, ¿sí? De orellanas, ¿sí? O sea, es como una relación de cambiar, más que cuánto es cambio. O sea, yo consumía de esto, pues consumo de esto, ¿sí? Porque también lo que le digo a la gente, hablar de nutrición a veces es como un tema más de gente que estudia como contabilidad y eso, porque normalmente lo que el cuerpo, sí, o sea, es yo cuánto necesito, o sea, yo para estar acá contigo hablando, tú para estar conmigo escuchándome y teniendo esta conferencia, lo mismo que cualquier ser vivo, necesitamos un aporte basal mínimo, básico, ¿sí? Que es lo que te dicen a ti las tablas. Entonces, resulta que por tu peso, por tu edad, por tu género, necesita 1500 calorías al día basal. O sea, quiere decir que el simple hecho de estar vivo te requiere eso, ¿sí? Bueno, entonces a nivel nutricional es eso. A la vez, tiene también sustancias que ayudan a la depresión, ¿sí? Hoy, lo que te decía, hoy en día la enfermedad mental, eso es como si fuera un auge. O sea, todos estamos deprimidos, todos tenemos malos días y malos ratos. Eh, y eso a nivel cultural pega mucho. Entonces, ese proceso también nos sirve. ¿Sí? Aparte de que estamos aportando nutrición, porque le estamos dando fibra, ¿sí? Y le estamos dando prebióticos a nuestra microbiota, que es lo que yo le decía. O sea, realmente el ser humano, el intestino, ¿sí? Cuando hablo de intestino, me refiero de lo que va de la boca hasta el ano, tiene estas bacterias que son las que nos encargan de producir, ellas producen vitamina B12, producen vitamina K. O sea, nosotros producimos también nuestras sustancias. Lo que pasa es que tenemos que darle lo que ellas también requieren. Entonces, también contienen todo este concepto de lo que la fibra, lo que son los prebióticos. Y estamos nutriendo esa microbiota, ¿sí? Que son los encargados de producir ¿qué? Producir nuestros neurotransmisores. ¿Sí? Acuerda lo que te decía, más o menos el 80%, ¿sí? Porque pues eso no, vuelvo y le digo, no es como decir, es que nosotros producimos el 80% en nuestro intestino. Puede ser que haya alguien que produzca el 90, puede ser que haya alguien que produzca el 70, porque eso, los seres humanos somos muy variables, pero en porcentaje puedo decirte que el 80% de nuestros neurotransmisores, el 80% de nuestro sistema inmunológico, está ahí, en el intestino, en nuestra microbiota. Entonces, la fibra, lo que te decía de los prebióticos, para ellos es espectacular. ¿Y qué tenemos a cambio? Pues la producción por medio de estas bacterias, por medio de estos hongos que nosotros mismos tenemos, la producción de nuestros neurotransmisores de dopamina, serotonina, ¿sí? Que son los encargados de que estemos felices, de que estemos contentos. ¿Sí me hago entender? Entonces, es toda una serie de procesos bioquímicos que se generan por este consumo, ¿sí? Pero vuelvo y le digo, no es de que yo lo consumo acompañado de, ahora lo mismo. Entonces yo te decía, es que yo consumo solamente orellanas y pues yo no soy de esa situación. Por ejemplo, lo que te decía la vez pasada, yo no soy de eso que yo llamo como la moda de la alimentación. No, esto es que está la dieta cetogénica, no, que está la dieta ketos, no, que está la dieta del Mediterráneo, no, que está la dieta del paleo, ¿sí? No, o sea, realmente uno necesita de todo, ¿sí? Entonces, esas proteínas no solamente las vamos a tener del honguito, de las orellanas, del champiñón, del portobelo, lo vamos a tener también de las leguminosas, que a la vez también están ayudando a aportar, o sea, siempre es un complemento, siempre es un complemento, o sea, que yo te diga, nos podemos, no, pero sí pueden ser parte fundamental de nuestra dieta, ¿cierto? Así como en una época fue el concepto de que siempre la comida tenía que tener carne, o tenía pollo, o tenía carne, o tenía res, bueno, lo que sea. Eso es la realidad por eso. Entonces, a la vez, si yo consigo que en mi dieta haya un cambio, ¿sí? Sobre todo en la cuestión de los vegetarianos, pues te estoy hablando casi de los vegetarianos y de los veganos, aportar proteína de este tipo les va muy bien. El simple hecho por dejar estas sustancias, ¿sí? Ya por esa es una parte. Y la segunda es lo que te dije, ese cóctel que ellas tienen, ese aporte de fibra, ese aporte de prebióticos, a la vez también está sirviendo, ¿sí? Entonces,
personas que tienen problemas de colon irritable, personas que tienen problemas de intestino permeable, personas que ya tienen intolerancia al gluten, ¿sí? Entonces, todas estas personas se van a beneficiar muchísimo de este consumo, ¿sí? Porque es como si le diera un bálsamo a su intestino, a su cuerpo, ¿sí? Entonces, si yo veo que la nutrición de mi microbiota está bien, el cuerpo está bien, ¿sí? Por eso es que mucha gente dice, las enfermedades nacen del colon. Un colon sucio es enfermedad. El intestino sucio es enfermedad. Ahí va la cuestión de la purga, de purgarse continuamente para estar limpiando, ¿sí ves? Entonces, estos hongos, no solamente desde el punto nutricional, nos van a servir, sino a la vez, como decía Hipócrates, nos van a dar la medicina. Van haciendo que se vaya alimentando esos pequeños seres que están entre nosotros, ¿sí? Van ayudando a que nuestro colesterol se vaya bajando, van ayudando que los niveles de azúcar en sangre bajen. Entonces, por ejemplo, una persona diabética, espectacular, ¿sí? Entonces, no solamente es hacer cetogénesis, ¿sí? De la dieta ceto, ketos, ¿sí? Sino también se puede hacer por este lado. O sea, bajo el consumo de grasas, bajo el consumo de carbohidratos, bajo el consumo de azúcares. Realmente, ¿qué es lo que pasa con los ultraprocesados? Es que el aporte calórico que ellos generan es muy rápido y es vacío en todos estos micronutrientes. Entonces consumimos arroz blanco. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el arroz blanco? Que si es frío, que si es caliente. Sí, porque en eso hay estudios que demuestran que si el arroz es frío, pues no produce picos tan altos de insulina. ¿Sí? La insulina es la única hormona anabólica del cuerpo. Todas las hormonas que nosotros producimos son catabólicas, o sea, son, van destruyendo. Catabolismo es destruir, ¿sí? El anabolismo es crecimiento, es crecer, ¿cierto? Es construir. Pero realmente la única en sí es la insulina, o la que mayor podemos decir que es anabólica. Entonces no es que sea mala, y es producto de una evolución del ser como humanidad, ¿cierto? Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día nos consideramos que somos el ser humano con la mayor cantidad de beneficios. Me explico. Hoy en día usted llega y abre su nevera y encuentra comida, ¿sí? Abre los cajones, encuentra comida. Sale al supermercado y hay comida, ¿sí? Hubo una época que no es muy lejana, estamos hablando de 30, 40, 50 años, donde no era así, ¿sí? Entonces el cuerpo humano hizo mecanismos, ¿sí? De defensa, los cuales le permiten sobrevivir, ¿sí? Entonces, la grasa abdominal, porque hoy en día es tan fácil tener barriga, ¿sí? Porque sencillamente la barriga se creó como un mecanismo de defensa, la grasita abdominal, de que agarra todo lo que sea, ¿sí? De energía, carbohidratos, proteínas, exceso de grasa, y lo forma grasa. ¿Por qué? Para cuando llegaba una hambruna o algo, pues por sobrevivir. Esa es la realidad. Pero es que hoy en día no nos estamos afanando ni porque el Ya tigre no nos se coma. necesita. Exacto. El problema es ese. El problema es que el cuerpo no lo sabe. Entonces tú dices, ya no necesito, sí, no necesitas la barriga, pero es que el cuerpo no está pensando de que si está viviendo en el siglo XXI o está viviendo en la era de los neandertales, ¿sí? No está viviendo en la era de frío. O sea, no, o sea, el cuerpo sigue siendo cuerpo. O sea, el cuerpo tuyo, el cuerpo de los Homo sapiens, el cuerpo de tu abuelito es similar, porque es un proceso de una evolución continua que se tiene, entonces no lo sabe. Él sigue siendo así, ¿sí? Entonces, por eso es que para el Entonces, cuerpo, perdón, lo que ujú, tendría que cambiar sería la evolución de la conciencia, el conocimiento, el reconocer que ya no estamos en esa época y que no podemos estar comiendo todo el día y menos ultraprocesados. Algo claro, o así, sea, me imagino. Ingrid, realmente la cuestión es esa, realmente es eso, o sea, la conciencia, todo es conciencia, ¿sí? Entonces, si yo hago conciencia, que realmente si necesito comer 3 veces al día, eso es una cosa que no va a entrar a polémica, ¿sí? O si hay que comer 5 veces al día, o si como me da poquito, ¿sí? Porque entramos a conceptos de qué, por ejemplo, realmente, ¿qué es lo que pasa con la insulina? Los picos. Esos picos de insulina son los que a la última terminan afectando mi páncreas, terminan afectando los receptores celulares, ¿sí? Y eso hace que llegue el tiempo en que ya no van a funcionar tan bien. Entonces, ¿qué aparece? Diabetes tipo 2.
¿sí? Entonces la diabetes la vivimos normalmente, hoy en día se vive en muchos tipos, pero anteriormente era tipo uno, que era con la que se nacía, o sea, las personas que nacían con problemas a nivel del páncreas o a nivel de los receptores celulares, ¿sí? Que hacía que no tuvieran una buena captación de ese azúcar. O sea, el azúcar, la molécula de la glucosa, porque en sí, nosotros hablamos de azúcar, ¿sí? Y azúcares hay muchos. La leche tiene azúcar, la harina tiene azúcar, ¿sí? La fruta tiene azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Que el azúcar de la leche, galactosa, que el azúcar de la harina, glucosa, o almidón, ¿sí? Para ser más clarito. Y la de la fruta, fructosa. Entonces, pero el cuerpo usa glucosa, o sea, tiene que hacer mecanismos que haga que esta sustancia se transforme en lo que él usa, ¿cierto? Y a la vez, hay partes de nuestro cuerpo que captan la glucosa rápidamente. Normalmente son los que más necesitamos. Entonces, ¿cuáles son? El hígado, el músculo y el cerebro, ¿sí? El hígado y los músculos, rápidamente el azúcar que no usa la transforman en glucógeno, ¿sí? La transforma, o sea, la guarda en una sustancia o una molécula que no sea tan fácilmente oxidable, ¿sí? Oxidable es que la molécula en la sangre se oxida, o sea, el oxígeno la vuelve como una piedra. Por eso es que tú ves que el diabético termina siendo ciego, por eso es que tú ves que el diabético termina con problemas renales, por eso es que tú ves que el diabético termina con amputación de extremidades inferiores. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué es lo que Sí, hace el hongo? Ahora sí que es el tema de acá, el tema que nos compete hoy. Pues sencillamente él hace que primero, por ingesta, ¿sí? Que es lo que yo te digo, o sea, si tú consigues una dieta muy balanceada, no, balanceada, entre proteína de tipo, digamos, en este caso, fúngico, hongos, ¿sí? Verduras, leguminosas, ¿sí? Pues sencillamente vas a tener los aportes en minerales, micronutrientes, vitaminas, ¿sí? Aparte de carbohidratos, proteínas y grasas. Entonces, ahí ya tienes lo que realmente el cuerpo está necesitando. Entonces, por un lado, porque le quitamos el cuerpo esta carga, y por el otro, porque le estamos aportando las sustancias que él se va a nutrir, ¿sí? Entonces, es como dos beneficios en uno. Sé lo que yo quiero darle hoy a entender a la gente, ¿sí? Que quede claro este concepto. Primero, lo que la máxima de Hipócrates, o sea, realmente es así. O sea, uno tiene que buscar que su alimento realmente lo esté no solamente nutriendo, sino lo esté fortaleciendo y lo esté a la vez como dándole esas sustancias que necesitamos, fitoquímicos, betaglucanos, proteoglucanos, que son los encargados de generar todo esto, ¿sí? De organizar que la glicemia baje, ¿sí? Que el colesterol baje, ¿sí? Entonces ahí vamos a hablar del HDL, que es la que la mayoría de gente llama el colesterol bueno, suba, ¿sí? Entonces, de esa manera se consigue que mejoría en enfermedades cardiovasculares, mejoría en enfermedades digestivas, ¿sí? Pero a la vez conseguimos mejoría en enfermedades de tipo neurológico o en este caso serían mentales, lo que te decía. La persona empieza a sentirse bien. ¿En qué sentido? En que si yo desde el punto de vista nutricional estoy trabajando sobre mi microbiota, ¿sí? Estas microbiotas van a producir todas estas sustancias que necesito, o sea, realmente me llevan a tener mejor equilibrio con mi medio ambiente. Entonces, la depresión, la demencia, los trastornos que llamamos bipolares, empiezan a controlarse, a manejarse porque hay un equilibrio, ¿sí? Porque la cuestión no es siempre estar, como le digo a la gente, la cuestión que uno aprende en psiquiatría es que todo esté en sus manos, o sea, hasta estar feliz todo el tiempo porque es euforizante, ¿sí? Entonces, usted ya se vuelve una persona, bueno, se me olvidó ahorita la palabra, cuando me acuerde te digo, porque pues es algo así como feíto. Entonces, la cosa es que si tú lo ves solamente por la parte nutricional, los beneficios son muchos, ¿sí? Y los efectos que tenemos no son tantos o no hay, ¿sí? O sea, no hay contraindicaciones, no hay, sí, porque por ejemplo tenemos que ser claros que personas que tienen
problemas de reumatismo como artritis, artrosis, realmente el consumo de proteína vegetal les afecta, porque está alterado su sistema, como los mecanismos que las células de su cuerpo usan para obtener estas proteínas y poderlas sintetizar y poder, sí. Entonces, eso hace que se crean cristales de oxalato que afectan las Proteína vegetal, articulaciones. dijiste, perdón, No, proteína la vegetal, animal, la animal, la animal. la Entonces, carne, si yo ok. la cambio por proteína fúngica en este caso, pues no vamos a tener ese inconveniente, ¿sí? ¿Por qué? Por las cantidades ¿De de ácidos? Ácido aminoácidos, úrico, de ácidos que tiene. Realmente es eso, son ácidos que tienen como tal la proteína, ¿sí? animal. Ah, animal, ¿sí? Aparte, pues, si tú tienes de pronto un tipo de conciencia donde eres consecuente de que cuando tú sacrificas un animal, pues no se va a sacrificar de la mejor manera, ¿sí? Y todas esas sustancias que crean el momento, la adrenalina, el cortisol, eso queda también impregnado en su carne, pero pues bueno, yo creo que eso es tema para posiblemente otro grupo y otro tiempo, ¿listo? Entonces, a nivel nutricional, me gustaría que ese mensaje que, pues claro, lo que estoy diciendo, Clarísimo, sí. que la nutrición es posible, claro que sí, y no es porque yo lo diga, es que la historia lo ha demostrado, ¿sí? Culturalmente lo ha demostrado. Hay grupos donde la base proteica de su nutrición son los hongos, ¿sí? Esa es la base, o sea, realmente no es porque me parece a mí, sino es porque sí hay evidencia científica que te dice, mira, puedes comer proteína única todo el tiempo y no te va a pasar nada. Vas a evitarte todos estos problemas, ¿sí? Que algunos colegas podrían llamar de la edad, porque lo que yo te digo, o sea, la diabetes tipo 2 es la diabetes que se presenta con la edad y se presenta por este desgaste del cuerpo, ¿sí? De tantos picos de insulina, toda esa cuestión. Eso es claro, ¿sí? La hipertensión es porque todo este tiempo, toda esa inflamación de las arterias, pues han llevado a eso. Entonces, ya la regulación de las cifras tensionales empiezan a aumentarse. Entonces, aumenta el riesgo de tener enfermedades como cerebrovasculares, como infartos, ¿sí? A nivel, a nivel digestivo, hay una mejor nutrición y equilibrio entre la microbiota y uno. Esa microbiota es la encargada de producir todas estas sustancias, que a la vez te llevan a tener un mejor estado anímico. Entonces, si tú estás con un buen estado anímico, ¿sí? O sea, ¿qué es buen estado anímico? Que tú eres capaz de tener buena adaptabilidad al medio. Porque lo que te digo, no es que estoy cagado de la risa, estoy feliz. Y qué pena si hablo así, pero pues es como para darme a entender. No, o sea, es que tengo una situación compleja, como cualquier ser humano, como cualquier ser vivo, ¿sí? Pero sé llevarlo. Entonces, la depresión es un proceso, una situación que sé que son días que no son tan buenos, que mañana va a ser mejor, ¿sí? Hay resiliencia. Entonces, yo tengo mayor capacidad para afrontar estas situaciones, pero las afronto desde mi microbiota, o sea, siendo consciente de que este cuerpo, el que yo tengo, el que tú tienes, el que todo ser humano tiene, como el de cualquier ser vivo, tiene las capacidades y los mecanismos. ¿Qué es eso? O sea, el ser humano tiene todos los mecanismos por los cuales él se va regulando. ¿Listo? Bueno, entonces, hasta este punto quisiera que pues si hay alguna pregunta sobre lo que es nutrición, sobre lo que son la parte de los hongos alimenticios, porque lo que te digo, o sea, en general, todos, o sea, que la orellana tiene más, sí, tiene más valores, o sea, más valor nutricional en el sentido que aporta más proteína, sí, pero también lo tiene el portobelo, lo tiene el champiñón. Y lo que te decía, la cosa no es un día, ¿sí? No, no, no. O sea, es eso. O sea, nosotros comemos todos los días, pues todos los días trate de comer. Yo como 5 veces al día, pues puede comer. Que mientras más consuma, mejor te va, ¿sí? Porque esa es la otra. Entonces tú me dices, ah, bueno, entonces yo tengo que consumir 100 gramos eh, de hongo, ¿sí? En este caso, orellanas, champiñones, portobelo, al día. Y pues yo la verdad quiero consumir 2, 3 veces, entonces yo me voy a comer 500, ¿sí? Una libra, y pues tampoco es así, ¿sí? Porque el cuerpo en su sabiduría es lo que hace, usa lo que necesita y desecha el resto.
Entonces es preferible, ahí sí, consumirlo en las cantidades que se requieran, ¿sí? Pero continuamente. Mientras más consumas durante el tiempo, mejor te va, ¿sí? Ahí es cuando viene lo que te digo, la máxima. Tu alimento es tu medicina. Entonces, si yo consumo, mientras más consuma, mejor. ¿Por qué? Porque estoy nutriendo esa microbiota. ¿Por qué? Porque estoy bajando mi colesterol. ¿Por qué? Porque estoy dándole soporte a mi estado mental, a mi estado psíquico. Entonces, ahí llego a ese equilibrio, ¿sí? Que podemos llamar salud. Tengo salud, o sea, salud porque estoy en buena condición física, mental, psíquica. Entonces, yo manejo eso y lo voy llevando, ¿sí? Entonces, esa es la importancia a nivel nutricional, ¿cierto? Fantástico, fantástico. Yo siento que está muy fácil, muy digerible y ya, bueno, es la decisión de cada cual. Se me Claro, ocurre entonces para ir moviéndonos un poco hacia los medicinales, si yo comiera, por ejemplo, usted ahorita les explica de qué estoy hablando, si yo comiera, por ejemplo, cola de caballo, melena de león, cordycepsis, si los consumiera así como consumo el portobelo, el champiñón, podría tener los mismos nutrientes, pero además de eso tener las propiedades medicinales o no. ya listo, bueno. Entonces, era lo que te decía, mira, ¿por qué los honguitos los podemos dividir en alimenticios, medicinales y psicodélicos? Entonces, ya hay otro grupo, ¿sí? De hongos que aparte que pueden aportarnos porcentajes de proteínas, ¿sí? Carbohidratos y grasitas, tienen sustancias más especiales, ¿sí? Que como que cada familia los tiene, ¿sí? Entonces, estos hongos, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de la melena de león, hablemos del ganoderma, ¿sí? Hoy en día todo el mundo, que es el mismo reishi que te decía a nivel asiático, la cola de pavo, bueno, el cordyceps no sé si era nombre, entre No. unos, porque realmente son varios, ¿sí? O sea, son muchos. ¿Qué es lo que pasa? Que estos hongos se han venido estudiando. Si tú me dices, ¿será que los puedo consumir en la misma cantidad que los alimenticios? Pues yo te decía, no. ¿Por qué? Porque ellos ya va a lo que te decía de lo que es el veneno, es tóxico. Entonces, ya tienen unas sustancias que a cierto nivel empiezan a comportarse como un tóxico para el cuerpo, ¿sí? Entonces, ya se consumen en menos cantidades, ¿sí? Ahora, esta medicina empieza a dar un aporte. Entonces, cuando yo consumo, ¿sí? Melena de león, cuando yo consumo ganoderma, cuando yo consumo cola de pavo, cuando yo consumo por licencias, ¿sí? Ahora, yo los hablo en términos generales, porque de uno, solamente de Ganoderma, hay como 400 especies, ¿sí? Y entre ellas, unas tienen más beneficio que la otra, pero en términos generales, todas tienen un cóctel de sustancias, ¿sí? Bioquímicas que hacen en el cuerpo las reacciones. O sea, realmente a nivel celular, usted lo que ve son las reacciones bioquímicas que se producen, ¿cierto? Y estas están dadas por las sustancias que ellos llevan. Entonces, vamos a hablar así como de uno u otro muy general, como te digo, pero tratando que la idea quede clara, ¿sí? Entonces, hablamos primero, pues, hablemos del ganoderma, ¿sí? Que es como el que uno conoce mucho, ¿sí? Porque hoy en día hay ganoderma por todos lados y como le decía, ahí es la cuestión. Hoy en día hay, pues, hay empresas, pues yo no quisiera hablar de ninguna, pero pues hay empresas especializadas que llevan muchos años estudiando estos hongos, porque cuando hablamos de cualquiera de ellos, si tú te metas, hay más de 200 estudios de cada uno, ¿sí? Que te están diciendo, mira, realmente la evidencia muestra que sirve, ¿sí? Y sirve para cosas que hoy en día uno dice, sí, por ejemplo, te hablamos de cáncer, ¿sí? Entonces, ganoderma, ¿cierto? Entonces, el aporte que ellos tienen, el ganoderma, de antioxidantes, de beta-glucanos, de proteoglucanos, de el cóctel que él genera, hacen en el cuerpo, ¿sí? Mm, ¿Cómo me diría para que sea claro? Un proceso que va, ¿sí? O sea, ahí lo que te comentaba anteriormente, como adaptógenos, ¿sí? Hay que verlo así porque son sustancias que vienen de afuera, pero que en tu ser empiezan a hacer un cambio
general desde la causa, ¿sí? Entonces, todos ellos, por ejemplo, ganoderma, ¿qué es lo que empieza a hacer? Una intoxicación, ¿sí? Empieza a intoxicarse, empieza a limpiarte tu sangre, empieza a limpiar el hígado, empieza a limpiar el colon, empieza a intoxicarse, ¿sí? Esas son fases en las cuales se dan. Después él busca un equilibrio con el cuerpo, ¿cierto? Y después empieza a participar en todos los procesos cardiovasculares, a nivel neurológico, que empiezan a mejorar a la persona como tal, ¿sí? Es como si te dijera a ti, es como una supersustancia que hace que el cuerpo, desde la causa, tenga un efecto como tal, o sea, lo que llamamos sanación, ¿sí? Y que va desde la desintoxicación, empieza a limpiar, ya, empieza a limpiar el hígado, empieza a limpiar tu intestino, empieza a limpiar tu sangre, a tu ser como tal, a tu cuerpo, ¿cierto? De esta manera, ¿sí? Él empieza también a nutrirlo. Entonces, hay cepas, porque esa es la otra que tienen que tener en cuenta con los hongos. Aparte que hay, en una familia, hay muchos individuos, ¿sí? Por poner una analogía, acá también. Entonces, el ganoderma son una cantidad impresionante de hongos, ¿sí? Y que entre ellos hay unos que tienen mayor efecto sobre otros. Entonces, afectan más el hígado, afectan más o sea, cuando digo afectar es porque actúan más en el hígado, en los pulmones, en la parte cerebral, cardiovascular, ¿sí? Pero tienen una cosa muy bella los hongos, usted los puede hibridar. O sea, usted puede mezclar varios honguitos y formar uno solo, uno original. Y ese hongo, ¿sí? Ese hongo tiene las características de los otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, cuando hablamos del Ganoderma lucium, ¿sí? Este es ya pues, te puede decir que es un hongo patentado, o sea, que fue creado de hibridación, o sea, se agarraron, y este hongo contiene todos estos beneficios, ¿sí? Que te van a servir para tu sistema cardiovascular, para tus pulmones, para tu corazón, para tu cabeza, ¿cierto? De esta manera es que la gente empieza a ver sus resultados, ¿sí? Pero a lo mismo. Entonces tú dices, doctor, ¿los consumimos en la misma cantidad? Depende, ¿sí? Depende de qué, ¿sí? Por ejemplo, normalmente lo que a mí no me gusta, la prevención, ¿sí? Si tú lo consumes de manera preventiva, él va haciendo una limpieza, él va haciendo, ¿sí? Va actuando sobre su sistema inmunológico. De esta manera actúa sobre los interferones, o sea, sobre todas estas sustancias proinflamatorias para que empiecen a bajar. Porque la base de hasta del envejecimiento, como vamos a hablar ahorita, está en la inflamación. Entonces, bajamos la inflamación a nivel bioquímico, ¿no? Bajamos la inflamación y pues la cuestión del envejecimiento baja. Va a bajar, entonces el aporte energético va a aumentar, ¿sí? Entonces vamos a tener estos beneficios, ¿ok? Del ganoderma. La melena de león. La melena de león es espectacular en el sentido que trabaja sobre lo que uno llama el eje cerebro-intestino, ¿cierto? No quiere decir que la melena de león no haga otras cosas. Sí, claro que sí. Aportan fibra, aportan eh, prebióticos, actuando de esa manera a nivel de la microbiota, ¿cierto? Aportan a nivel del sistema inmunológico. Pero como te decía, los proteoglucanos que ya tienen, los betaglucanos que ya tienen, las sustancias que tienen, su cóctel, ¿sí? Y tú me vas a escuchar mucho esta palabra cóctel porque yo la verdad no es que esté en contra del aislamiento de las sustancias, porque realmente esa es la farmacología de nosotros, ¿sí? Entonces, pero soy consecuente, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo, la aspirina, ¿cierto? El ácido acetilsalicílico es muy buena, ¿cierto? Te sirve para la coagulación, te sirve para eso, pero a la vez tiene efectos secundarios marcados, ¿cierto? Que si tú consumes el sauce blanco, pues no los ve, porque en la sabiduría de esta planta, ella tiene todo su cóctel para que dé la justa medida para evitar esos efectos secundarios. Lo mismo pasa acá, ¿sí? Si yo agarrara y te sacara el betaglucano de acá, y lo más seguro es que va a haber un efecto secundario. En cambio, si tú consumes el producto, él en su sabiduría tiene todo el cóctel para hacer este equilibrio, ¿sí? Entonces, la melena de león en este eje, que yo llamo, o sea, que yo llamo no, que en la literatura se llama el eje cerebro-intestino, ¿sí? Para algunos el intestino puede ser el primer cerebro, puede ser el segundo, como usted quiera, pero es el eje cerebro-intestino. Este eje está encargado de
todo lo que es la parte neurológica del cuerpo. ¿Me explico? Tu concentración, tu enfoque, tu inteligencia por la capacidad de resolver situaciones complejas, ¿sí? Demencia, Alzheimer, Parkinson, ¿sí? Enfermedades neurovegetativas que se pueden dar. Él participa en todo eso. Hoy en día, la melena de león para muchos es considerado un ionotrópico o un medicamento inteligente, ¿sí? Esto quiere decir que si yo lo consumo, él va a mejorar mi concentración, va a mejorar mi enfoque, va a mejorar mi memoria. Entonces, al mejorar esto, eso hace que las enfermedades de este tipo, ¿sí? Que algunos dicen, pues cuando yo estaba estudiando, ya cierto tiempo, aprendía uno en la universidad que le llaman las enfermedades de la edad. Es que con la edad vamos a tener Alzheimer, es que con la edad vamos a tener demencia, es que con la edad... Realmente no es así, ¿sí? Realmente lo sabemos hoy en día que tenemos gente muy joven con demencia, que tenemos gente muy joven con Alzheimer, que tenemos gente con Parkinson, ¿sí? Entonces no es la edad, no es el tiempo, son otros factores que tienen que ir más relacionados con lo que yo te llamo la inflamación. Y importantísimo en este caso, lo que hablábamos de los ultraprocesados. ¿Cuál es el problema del ultraprocesado? Que lleva consigo inflamación. Entonces genera todo este daño a nivel de las células, ¿cierto? Entonces, la melena de león para lo que es enfermedades neurovegetativas, ¿sí? Para enfermedades de nivel psíquico, psiquiátrico, ¿sí? Lo que te digo, la depresión, lo que es el trastorno bipolar, funciona muy bien. ¿Por qué? Porque está haciendo que se cuide esa sinapsis, que se cuide esas redes neuronales, ¿sí? Evita ese deterioro, perdón, ¿sí? Eso es como hablar de la melena, estas sustancias que producen. Después tenemos el cordyceps. El cordyceps es muy bonito porque es casi a nivel de la historia, es como poético, ¿sí? O sea, el cordyceps es de las tierras altas del Tíbet, de China, ¿sí? Es más, en un momento llegó a ser restringido por el emperador. O sea, te estoy hablando de años atrás, cientos de años, y que solamente lo consumían los emperadores, o sea, la esta. ¿Por qué? Porque los beneficios que tiene. Entonces, el cordyceps, ¿sí? Él tiene en su cóctel sustancias que actúan a nivel del sistema inmunológico, actuando sobre los interferones gamma, actuando sobre los proinflamatorios, ¿sí? Actuando sobre todo lo que es generar cascada, ¿sí? La cascada inflamatoria a nivel celular. Pero a la vez, ¿sí? Tiene sus sustancias, ¿sí? Sus betaglucanos, que actúan sobre el crecimiento, por decir, de cáncer, ¿sí? Sobre todo estómago, colon, hígado. O sea, estas sustancias directamente hacen que el cáncer no crezca, o sea, que el desarrollo de metástasis sea menor. O sea, sí me hago entender, o sea, aparte de que está actuando, estimulando el sistema inmunológico, actúa sobre estas enfermedades, haciendo que no crezcan, o sea, que el crecimiento sea más lento. ¿Cuál es la cosa con el cáncer? Que el cáncer es un, bueno, vamos a hablarlo de esta manera, finalmente como lo explico, como un ser independiente. Él no quiere morirse, él quiere vivir, y él quiere crecer, y él quiere desarrollarse, ¿cierto? Pero no es consciente que está viviendo de otro ser, ¿sí? Y él hace lo que sea para defenderse, ¿cierto? Él crece, y crece de una forma desorganizada, de una manera, por si lo veo así. Entonces, estas sustancias hacen que ese crecimiento no sea tan acelerado, lo va bajando, lo va disminuyendo, ¿sí? Es la cuestión. A nivel neurológico, si la melena de león potencia la memoria, potencia la concentración, ¿sí me hago entender? Hace que estas redes neuronales se mantengan, ¿sí? O sea, que crean más redes neuronales, que tus neuronas que produzcan más dendritas que se conecten con otras neuronas, el cordyceps las mantiene, o sea, hace que esas redes estén ahí, duren más tiempo, ¿sí? Las nutre, ¿cierto? Entonces, esta hace el cordyceps a nivel cardiovascular, mejora tu corazón, realmente, o sea, él tiene sustancias que van a actuar sobre él, que son beta-glucanos, proteoglucanos, que pues no creo que sean tema de la charla, ¿sí? Porque traíamos toda una charla bioquímica y no es la idea, ¿sí? Lo mismo a nivel intestinal. A la vez,
lo que te decía, como bajan tanto la inflamación, se usan también los que hablan de la medicina antiedad, antienvejecimiento, como, una medicina antienvejecimiento. Hace que el envejecimiento se haga como más lento, por decirlo de esa manera. Entonces, lo que te decía del ganoderma, la menela de león y el cordyceps son las tres sustancias que a nivel de la medicina asiática, sí, porque no solamente en la china, en la tibetana, en la india, la japonesa, la coreana, las usan como base. O sea, normalmente ellos consumen estos tres hongos a diario. ¿Por qué? Porque les evita que se produzcan estas situaciones, ¿sí? De manera preventiva. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona ya está enferma? Pues realmente tiene que consumir mayor cantidad, ¿sí? El consumo aumenta, o sea, esa es la diferencia entre prevención y atacar la enfermedad, ¿sí? Entonces, si yo lo tomo como preventivo, se puede hacer, ¿sí? Vuelvo y le digo, no hay estudios que demuestren que consumo de melena de león a ciertas dosis tenga efecto del ganoderma, no tiene efecto al contrario, se produce un efecto benéfico que se mantiene en el tiempo. Y a la vez, como adaptógenos, ellos empiezan lo mismo, limpieza, desintoxicación, sanación, ¿sí? Y se logra eso. Esa es la cosa, o sea, la cosa porque la gente dice, bueno, es que yo tomé melena, cordyceps, ganoderma, y tengo todavía como problemas de memoria. Claro, porque es que no has llegado al tope, por decirlo de esta manera. O sea, tú tienes tanto tiempo dándole a tu cuerpo esto, esto y esto, y vas a tener la mejoría. Entonces, hay un periodo que tiene que tenerse claro. Ese periodo es muchas veces a la gente cuando empiezan tratamientos, se le explica la situación de que puede llegar a producir algo que uno llama la crisis curativa, ¿sí? Se va a presentar, tiene que presentarse, porque es el efecto de la desintoxicación que le está dando a tu cuerpo, ¿sí? Entonces, estas tres sustancias, ¿sí? La melena, el ganoderma y el cordyceps son espectaculares por eso. O sea, si tú ves, cada uno está actuando sobre en cierta manera en una parte del proceso, pero los tres juntos actúan como en la unidad. Entonces, tu sistema intestinal, tu sistema cardiovascular, tu sistema neurológico y a la vez los ejes endocrinos, ¿sí? Entonces, la producción de tus hormonas que te están regulando, ¿sí ves? Entonces, esto hace que tú tengas salud, que tú tengas lo que estás buscando, ¿sí? Un equilibrio. Porque yo le digo a la gente, usted lo que tiene que buscar es el equilibrio, no es estar muy bien, porque estar muy bien también lleva a estar mal, ¿sí? No sé si me hice entender ahí. Bueno, ahora, vuelvo y le digo, aparte de eso hay sustancias. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la cola de pavo? Es otra que se encontró muchísimo. Y todo esto se basa en observaciones. ¿Qué pasaron? Pues nuestros abuelos, nuestros antepasados lo consumían y se dan de cuenta que ellos tenían menos tasa de enfermedades que otros, ¿sí? Entonces, la cola de pavo tiene lo mismo. Entre sus proteoglucanos, ¿sí? Hay una sustancia que es muy, muy conocida, que es la PCK, ¿sí? Esta PCK es, es la como encargada, ¿no? Es la encargada de actuar directamente sobre las sustancias, perdón, sobre el cáncer, ¿sí? O sea, todas estas sustancias, muchas se han estudiado a nivel de cáncer, ¿sí? Pero a nivel del cáncer, ¿cómo atacarlo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la cola de pavo es eso, o sea, la PCK y la PCS son dos sustancias, son dos proteoglucanos, proteoglucano K, proteoglucano P, perdón. Él se encarga directamente en atacar el cáncer, ¿sí? En que el cáncer no crezca, en disminuir el tamaño. O sea, ya no solamente es que no crezca, sino como atacarlo para que se vaya disminuyendo, ¿sí? Entonces, eso hace la PCK y PCG. Pero a la vez, ellos actúan sobre el sistema inmunológico, ¿sí? Ellos ayudan a mejorar el timo, ¿sí? Entonces, hace unos años nosotros hablábamos que el timo era activo en los niños, ¿sí? Pero el timo actualmente se sabe que en el adulto también puede estar activo y tener un timo activo indica que tenemos una gran fábrica de anticuerpos, ¿sí? El timo exactamente es la glándula, ¿sí? Es el órgano que tenemos sobre nuestro corazón y él es el encargado de producir linfocitos, sobre todo linfocitos B, ¿sí? Que son los de memoria, o sea, los de crear anticuerpos.
Y estos anticuerpos son los que generan la defensa, ¿sí? A la vez, tiene la capacidad que nuestro sistema inmunológico estimula la producción de lo que llamamos células natural killer, ¿sí? Que son linfocitos que son encargados de ir, como dice natural killer, de ir a matar, ¿cierto? Entonces, van y atacan la bacteria, van y atacan la célula infectada por el virus, van y atacan al cáncer, ¿sí? Entonces, para resumirte así con la cuestión de los medicinales y los nutricionales, si tú consigues una nutrición balanceada en el cual estás dando a tu cuerpo lo que él necesita y a la vez le quita lo que no necesita, va a estar limpio, limpio. ¿Esto qué quiere decir? Que tu sistema inmunológico tiene la capacidad de reconocer si una célula se está convirtiendo en cáncer. ¿Sí me hago la importancia del consumo diario? O sea, el consumo diario no es porque yo voy a estar, no, o sea, es porque si yo tengo mi cuerpo limpio, lo tengo nutrido, ya tengo la capacidad que mi sistema inmunológico, que es el encargado de defender el cuerpo, vea. Entonces, hay aquí una célula que está mutando y se quiere convertir en cáncer y pues la ataca, se la come y desapareció. Eso continuamente nos pasa. Continuamente nuestro cuerpo genera células que no quieren morirse y pues se vuelven en un tumor, en un cáncer, ¿sí? ¿Que tenemos las enfermedades? Lo mismo. O sea, es el consumo diario de esto. Y si tú lo haces de manera preventiva, tienes el beneficio que no necesitas grandes dosis, ¿sí? Porque normalmente eso pasa, ¿sí? Entonces, la PCK, la PCP, o sea, por hablarte la cola de pavo, esta sustancia requiere ciertos niveles. Entonces, ya no es una capsulita al día. Entonces, tenemos que consumir 3 cápsulas en la mañana, 3 en la tarde, 3 en la noche. ¿Por qué? Porque hay un tumor, lo estamos atacando. Entonces ya no es como alimento, sino directamente como medicina, ¿sí? Entonces vamos actuando, ¿sí? Entonces los medicinales tienen eso, o sea, que tienen aporte, y tú lo tienes que ver, lo que yo te decía el video anterior, la charla anterior, es que estos mecanismos de defensa son mecanismos que crea el hongo para defenderse, ¿sí? El penicillium crea penicilina porque se está defendiendo de las bacterias de su entorno. ¿Sí me ves? ¿Sí ves? Del entorno. Entonces, si yo consumo esa penicilina, pues esa penicilina hace lo mismo. ¿Sí? El cordyceps crean todo esto, el PCK, glutucanos, todas estas sustancias para defenderse de su medio. Que si yo los ingiero, tengo el beneficio. La cuestión es la cantidad que se necesita. Entonces, si yo estoy de manera preventiva, dosis bajas, microdosis, ¿sí? Pero cuando ya estoy enfermo, ya voy a tener que consumir mayor cantidad. A la vez, la cosa, porque muchas veces a mucha gente nos pasa esto. Entonces, vamos a consumir bastante porque tenemos mayor beneficio. Y no es así. O sea, si tú no lo necesitas, el cuerpo lo va a desechar o a la vez puede volverse tóxico como tal. Entonces, las dosis son indicadas. ¿Sí? Entonces, vuelvo y te repito, melena, ganoderma y cordyceps son 3 hongos fundamentales de la medicina tradicional asiática. Por lo que hacen ellas en conjunto, se considera que el consumo diario evita, ¿sí? O a la vez no, de pronto es que no le va, sino que se presenta más allá en el tiempo, ¿sí? Porque lo que te decía, actualmente para nadie es esto descabellado pensarlo, para nadie es, o sea, no se necesita mucha inteligencia para darse cuenta que este consumo exagerado, sobre todo de ultraprocesados, porque lamentablemente el ultraprocesado lo que ha generado es que se aporta un alto nivel en la caloría, ¿sí? O sea, en el valor energético, pero un bajo nivel a nivel nutricional, o sea, a nivel de micronutrientes, a nivel de fibra, ¿sí? Entonces, eso genera toda esta situación. ¿Listo? No sé si tengamos alguna pregunta por el momento. Estamos fantásticos, estamos sobre un poco el tiempo también. Estoy así muy maravillada por toda tu información, así es de que, bueno, tenemos una píldora bellísima que son los psicodélicos. Sí. Entonces, bueno, Bueno, dale. ustedes para hacerla más cortito, bueno, la psilocibina, ¿sí? Que es lo mismo, o sea, y las sustancias son muy parecidas, ¿sí? Por ejemplo, si yo hablo del cordyceps, la cordyceptina, el ácido cordycéptico, o sea, van relacionados. Entonces, lo mismo, uno habla de la psilocibina, pero la psilocibina de los hongos, de los hongos productores de psilocibina, ¿sí? Entonces, ay, ahorita se me trabó la lengua, bueno, discúlpeme en esa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las sustancias
que son psicodélicos, ¿sí? Entonces, la verdad es que cuando uno habla de psicodélicos hay mucho tabú, mucho más del que debería ser, ¿sí? Porque realmente, como te decía en la charla anterior que tuvimos, realmente hay hasta una teoría que los psicodélicos, en cierta manera, llevaron al hombre lo que es, o sea, a pasar del cromañón al Homo sapiens y del Homo sapiens al hombre como tal, ¿sí? Pues somos Homo sapiens. Entonces, el psicodélico lo que hace de una u otra manera es como abrir, digamos, puertas en tu cabeza, los bloqueos, y te permite de una manera entender las situaciones, a no enfrascarte, ¿sí? Realmente lo que nos lleva al ser humano a tener todas estas situaciones, ¿sí? Es que nos enfrascamos, ¿sí? Y para nadie, por ejemplo, hay muchos memes y mucha gente que ya lo ha dicho, es, ¿qué es la depresión? Pues estar viviendo en el pasado. Entonces tú repites, es que la vecina me habló feo, es que tal cosa, y tú lo repites, y tú lo repites, y tú lo repites. Y acuérdate de lo que te dije, o sea, realmente el sufrimiento es generado por nosotros. Entonces, el repetir la situación, ¿sí? Para tu mente, para tu cuerpo, no existe el pasado, no existe el presente, no existe el futuro. O sea, si tú lo estás viviendo mentalmente o lo estás viviendo físicamente, para él es igual, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto a nivel bioquímico? Que si tú, por ejemplo, en esa situación de estrés, produciste cortisol, produciste adrenalina, que a la larga son tóxicos, ¿sí? Te estás intoxicando, te estás envenenando, te envenenas tú, porque no va a envenenar ni el vecino, ni el que te, según tú, te faltó, ¿cierto? Lo que hace estas sustancias es que te permiten entender. Ya ahí ya entramos a otro concepto, ¿sí? Pero si tú lo ves como medicina, entonces, si yo te digo que la depresión es exceso de pasado, esta medicina te enseña a equilibrar que es tu pasado, que ya fue, que no es tu presente, tú no estás ahí, ya fue. Y que en cierta manera lo que fue y listo, ¿sí? Y si hablamos de ansiedad, que es un exceso de futuro, a lo mismo, entonces te dan un equilibrio. Yo siempre hablo mucho de equilibrio. ¿Por qué? Porque es la base, o sea, ni mucho, ¿sí? Como decían los abuelos, ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre. Su Ujú, medida, cantidad, lo que es en todo. Todo exceso a larga es dañoso. Entonces, eso es lo que hace la psilocibina. Entonces, como estamos hablando en esto en un medio entre lo médico, ¿sí? Y lo científico, la cosa es entender que a nivel científico ha demostrado resultados, ¿sí? Lo que te decía, la depresión, el trastorno de estrés postraumático, ¿sí? De pronto ahorita no lo vemos tanto, pero realmente, por ejemplo, los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, lo de las guerras, ¿sí? En nuestro caso actual, todos nuestros soldados, los guerrilleros, ¿sí? Los paramilitares, o sea, toda la gente que está en el medio que tuvo ese entorno, imagínate tu crisis de trastorno de estrés postraumático. ¿Sí me hago entender? O sea, no es que solamente, sino realmente nosotros tenemos también ese problema. Recuerda que llevamos una guerra que ya va para más de 100 años, ¿cierto? Entonces, este conflicto, y sin tener en cuenta si son soldados, si son guerrilleros, si es la población civil que está en el medio, todos terminamos generando trastorno de estrés postraumático, ¿sí? claro. Este es- entonces, exacto, entonces el uso de estas sustancias, en este caso la psilocibina, ha demostrado mejoría en estos pacientes, con una terapia, con dos terapias, con tres terapias, ¿sí? Hay estudios que demuestran que el 90% de los pacientes que han tenido tres terapias con psilocibina en el transcurso de una semana, 15 días, tienen mejoría notoria. ¿Qué quiere decir eso? Que llevan su vida. ¿Cuánta gente no conocemos que toman antidepresivos? ¿Sí? Gente con trastornos de estrés postraumático, gente con depresión, con una sola terapia han demostrado mejoría significativa. O sea, quiere decir que pueden vivir con su vida diaria, con su persona, sin consumir el antidepresivo, ¿sí? Esto le va a servir ¿para qué? Para que vuelva a ser parte de la sociedad, parte de su entorno, parte de su comunidad. Entonces, ahí es la importancia de la psilocibina. Doc, una Va, pregunta. sí, Esto nos lo puede decir usted a nivel médico. Un antidepresivo tomado constantemente, sin hacer esos cambios
fantásticos como por algo natural. ¿Qué puede producir en un cuerpo un antidepresivo tomado en el tiempo? Vale, mira, eh, la respuesta la sé tanto como médico como familiar, ¿sí? Porque pues debe ser una confesión. En mi familia sufrimos de trastorno depresivo, por eso es que me ha gustado mucho indagar este tema. ¿Realmente qué hace un antidepresivo? Realmente. O sea, ¿qué hace una sustancia, en este caso el antidepresivo? Te dopa. Realmente, esa es la palabra, estás dopado, estás, no digamos drogado, estás dopado. ¿Sí? ¿Dopado por qué? Porque tú ves una persona que consume antidepresivos, ¿tú cómo lo ves? Decaído, ¿sí? Pensamiento lento, eh, Triste. exacto, o sea, y eso es lo chistoso, se pone que es antidepresivo, ¿cierto? Y debería estar, ¿sí? Es más, cuando tú ves una persona que consume antidepresivos y tú lo ves muy eufórico, realmente esos son signos de alarma, porque son como llamados que hace su psiquis, su mente, su cuerpo, para decir, mira, estoy mal, necesito hacer algo. Y entonces ahí entra el riesgo del suicidio. Realmente ese es el problema. El suicidio porque el antidepresivo le quita a la persona como yo le llamo cobardía, pero no sé cuál sería la palabra real del temor a la muerte. O sea, y termina suicidándose porque no le encuentra sentido al vivir. Algo que es fisiológico. Realmente el cuerpo humano, sobre todo, hablo del humano porque es lo que yo estudio, ¿sí? El cuerpo humano, lo más importante es sobrevivir, ¿sí? Al cuerpo no le interesa perder un brazo, una pierna, no. Él tiene que sobrevivir, ¿sí? Entonces, cuando tú hablas de ayuno, los mecanismos que se activan con el ayuno es porque el cuerpo no se va a dejar morir. El cuerpo empieza a decir, bueno, no nos está entrando comida, a ver qué hay por acá. Agarra todo primero con los desechos, ta, ta, ta. Y no, entonces agarramos después la proteína, ¿sí? Pero no se va a dejar morir, ¿sí? Con los antidepresivos pasa eso, o sea, estos bloqueos hacen que los mecanismos de defensa se nublen y ahí aparece el suicidio, ¿sí? Entonces, el riesgo que existe entre las personas que consumen antidepresivos y no es muy alto el suicidio. La persona que consume antidepresivos, el riesgo de suicidarse es alto. Y no lo digo yo, lo dicen estudios que hay a 5 años, ¿sí? Y no estamos hablando del 10-20%, o sea, estamos hablando de porcentajes muy altos, 70-80, ¿sí? Que son los que Y usted me generan. está diciendo, perdón que lo interrumpa, Tranquila. porque ya estamos así como en términos de tiempo, pero podemos hacer todos los programas que queramos más. Bueno, muchas Eh, gracias. y usted nos está explicando a nivel científico que podemos reemplazar los antibióticos con el psilocibe, que es otra sustancia que nos ayuda a salir de lo que supuestamente nos podría ayudar un antibiótico. Bueno, también decirle que sé también de lo que está hablando, porque sí hay estudios muy, muy serios a nivel mundial que así lo demuestran. Sí, antibiótico no, hablamos que son antidepresivos, ¿no? Es otro grupo. Sí, Perdón si era sí. antidepresivo, me equivoqué, sí. Mira, la verdad, eh, bueno, no sé cuánta gente podríamos ganarnos por esto, pero realmente no lo digo yo, lo dice la gente que lo ha estudiado, ¿sí? Lo digo la gente, sí. Eh, Hasta los antibióticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes de que Fleming descubriera la penicilina, también se usaba, o sea, y la medicina oriental tiene muchísimo estudio, La usa. muchísimo, o sea, muchísima cancha de miles de años usando sustancias que han servido, o sea, y que funcionan, y que hoy en día podríamos decir que estamos redescubriendo, ¿sí? Y a la vez estamos entendiendo el por qué sirve, para qué sirve. Entonces, eso es lo que lleva a esto. Lo que yo te digo es que realmente el uso de antidepresivos no ha demostrado beneficio a largo plazo. Partamos de eso, ¿no? A largo plazo no ha mostrado beneficios, ¿sí? Porque una persona que está dopada, ¿sí? No va a tener el contacto con su entorno, con su comunidad, no es igual, ¿sí? No es igual que tú estés, lo que tú decías, la conciencia, yo soy consciente de eso y soy, créame que creyente,
toda la base es ser conciencia. O sea, realmente todos pasamos por situaciones complejas y tiene que ser así. La idea es cómo lo afronto. La idea es la resiliencia que tengo que tener, ¿sí? Y lo que yo quiero darte como ahorita como idea, ¿sí? Como principio, es que la psilocibina, en este caso, te permite hacer ese entendimiento, te permite hacer conciencia, ¿sí? Que como todo hay excesos, claro que sí, o sea, es como todo. Y lo que yo le digo a la gente, esa es la cuestión, lo que te decía al principio. Tú vas a usar psilocibina, úsala, pero úsala como lo que es, apoyada de alguien que tenga conocimiento, como médico, como terapeuta, ¿sí? Pero que tenga algo de conocimiento, porque la idea no es probarla porque quiero probarla, quiero experimentar, no, porque tampoco es así, ¿sí? O sea, es en el momento que se necesite, ¿sí? No es todos los días, porque es más, tengo hasta el estudio propio haciéndolo, o sea, yo soy de unas personas que me gusta experimentar lo que digo, ¿sí? Sobre todo en esta parte alternativa. Le digo, entonces yo te digo, no, o sea, realmente no es necesario, pero sí en ciertas dosis, en ciertos momentos se da. Esa yo creo que es la diferencia entre el psicodélico, entre lo que es medicinal y lo que es alimenticio. Si tú consumes alimenticio y medicinal todo el tiempo, no vas a tener problemas. El psicodélico, sí, el psicodélico es de mucho respeto, de mucho cariño con ese tipo de medicina. ¿Por qué? Porque estamos tocando no solamente puntos, ¿sí? Fisiológicos, bioquímicos, sino también psíquicos, ¿sí? Porque cómo tú le haces entender a alguien que estuvo en medio de la guerra, ¿sí? Que ya pasó, cuando él en su ser, en sus entrañas, en su intimidad, la vive, la sufre, ¿cierto? Eso es lo que hace el psicodélico. El psicodélico lo hace de una manera que algunos llaman no orientada, ¿sí? No es que vamos a actuar, no, porque él abre muchas situaciones, ¿sí? Y te enfrenta contra todo esto, pero te hace que tú lo vayas entendiendo, ¿sí? Porque lo que te digo, a uno muchas veces le dicen las cosas y como que sí. ¿Por qué? Porque uno escucha, uno ve, uno siente lo que uno quiere sentir, lo que uno quiere ver y lo que uno quiere escuchar. Pero realmente la información no la captamos de la manera que debería. Entonces, eso es lo que hace el psicodélico en forma general, ¿sí? Y lo que le digo, siempre lo mismo que te dije, o sea, eh, informémonos muy bien, más que de lo que hace la sustancia, que es importante, claro que sí, es quién nos la da. Entonces, por ejemplo, te decía, el sueño, porque yo lo veo así como el sueño de Julio, su plan, su proyecto, desde que lo conocí y que fue una forma muy, muy, muy como, digamos, casual, aunque yo no creo en las casualidades, me ha gustado y lo apoyo, ¿sí? Igualmente. Y exacto, entonces, ¿cómo lo apoyo? Es exactamente eso, o sea, asesórate como una persona como Julio, que es el presidente, ¿sí? Que es el que sabe, el que está, ¿sí me entiendes? O sea, por lo que pasa, o sea, ¿cuál es el problema de Internet? Que pues tú puedes conseguir de todo, ¿sí? Entonces tú no sabes lo que es. Cambio, eso es lo primero, saber que sí es eso, ¿sí? Segundo, que te lo dé o que te asesore alguien que sepa, alguien que tenga conocimiento, ¿sí? Porque a veces la gente, por ejemplo, me pasó caso con una paciente, doctor, es que yo me tomé y no sentí nada, o sea, pero ¿tú qué esperabas? No, es que yo esperaba ver colores, no, o sea, eso no es así, ¿m? Así no funciona. Esto es, quiero tratar esto, tengo esta situación, no puedo dormir, sufro de insomnio, aumento en la ingesta, ¿sí? Como de gula, sí, bulimia, por eso, tengo trastornos de anorexia, dificultad en la concentración, problemas de relaciones con mi pareja, con mi familia, con mi entorno. Entonces, tú ves una causa, y no te estoy hablando ni trastorno depresivo ni depresión, no, el común. No puedo dormir, malas relaciones con mi entorno, mi pareja, mi familia, mis amigos, ¿sí? Problemas de alimentación, bulimia o anorexia. Eh, tengo desórdenes, ¿sí? Que llevan a dolores de cabeza,
malestar general, la enfermedad, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ahí es ya listo, ya tengo una causa, voy a trabajar sobre la causa. Entonces, es como que si el psicodélico tiene una manera que actúa de forma desorientada, o sea, no sabemos hacia dónde va, podemos sí dirigirlo, o sea, tengo este problema, entonces la causa es esa. Entonces, la terapia, ¿sí? Funciona, la funciona. Entonces, lo que yo hago es apoyarla. ¿Sí me hago entender? O sea, no en sí el psicodélico, no es en sí la sustancia, es la terapia. Entonces, no es decir, voy a comprar psilocibina para sembrar en mi casa, voy a comprar cápsulas de psilocibina, eh, no, y tomo como loco, no. No es así. Es ¿para qué? ¿Para qué lo hago? ¿Sí me hago entender? Esa es la diferencia para mí real con el resto de las familias de los honguitos. Si tú me dices, doctor, puedo tomar cola de pavo, melena de león, ganoderma, cordycenses, puedo comer champiñones, orellanas, portobelo, hazlo todos los días, no pasa nada. Espectacular, te felicito. Pero si tú me dices, doctor, es que estoy tomando psilocibina todos los días porque esto, y tomo en la mañana, en la tarde y en la noche porque es que no vas a conseguir nada. Nada es nada. De pronto evitarás el riesgo de suicidio. ¿Sí? Que lo que te decía, realmente el problema de los antidepresivos, de toda esta droga psiquiátrica, es esa, ¿sí? Que aumenta ese riesgo, o sea, te quita el temor, ¿sí? Bueno, entonces, discúlpame si me pasé, me emocioné un poquito con la No, no te charla. has pasado, nunca te pasas, está súper bien, pero el tema es que después subir el video nos cuesta un poquito de Dale. trabajo Entonces, por el bueno, tiempo. listo. Entonces, en términos generales, lo que te quería decir era eso, ¿sí? Entonces, eh, funcionan, funcionan conjunto a una terapia, a un terapeuta, ¿sí? A alguien que te oriente y le dé el norte a lo que estás consumiendo, ¿sí? Le aconsejo a la gente, primero, saber dónde consigue las cosas y quién te las da. Uno, ¿sí? Saber realmente, esto viene de tal persona que la cultiva de esta manera, de esta así. Si tú crees en la energía, perfecto, te felicito, lo mismo, la energía es una persona recta, En ese robusta, caso, ¿sí? igual, doctor, las personas, sus datos aparecen junto a los videos, perfectamente pueden llamarlo a usted y usted les puede ayudar a guiarlos, llevarlos hasta donde Julio, llevarlos hasta donde los mejores terapeutas, usted mismo les puede ayudar porque maneja bien el tema. Quisiéramos que fuéramos cerrando ya, que nos Dale, sí. despidiéramos Esa. y quedan tus datos, queda tu teléfono para que las personas te pidan a vos asesoría y Sí, caminen claro. de la mano con toda tu experiencia, ¿verdad? Estamos para servir, claro que sí. O sea, exactamente ese es el segundo punto. O sea, siempre busquen asesoría de alguien, Mm. sobre todo en la cuestión de psicodélicos. Siempre, 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 ¿sí? Y cualquier psicodélico realmente, realmente, porque como te digo, yo no creo que en la naturaleza hay algo malo. Pero cuando hablábamos de hongo y te digo de los tóxicos, ni eso creo que sean, porque en últimas es la dosis. Entonces, si podemos entender este honguito, que para nosotros es de esta manera, pero si usamos, vamos a dar cuenta que para muchas cosas nos sirven, muchísimas, ¿sí? Porque como te digo, y yo no te puedo decir porque aquí no es así, o sea, no tómate esta pastilla para el dolor de cabeza, tómate esta para el dolor de estómago, tómate esta para el riñón, tómate esta para... No, aquí es, tómate esto que te va a servir para todo, para tu ser. Buscamos la causa, buscamos que te sientas mejor. ¿Qué necesitamos? Tu mejor voluntad, tu mejor deseo y las ganas y la intención de seguir. ¿Por qué? Porque aquí es haciendo cambios, ¿sí? Y como dijo por ahí alguien, realmente pregúntele a la persona si está dispuesta a dejar lo que la está enfermando. Bueno, entonces, Ingrid, como siempre fue un placer. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a todos por haberme escuchado, en verdad les agradezco. Y cualquier cosita, como tú dijiste, yo estoy a la orden. O sea, con respecto a lo que te dije, el proyecto de Julio, eso, para estos proyectos estoy abierto. Lo que tú necesites, yo no tengo ningún problema. Pues tú dijiste que al lado del video está mis datos, bueno, entonces ahí están, para lo que sea. Listo, sobre todo para estas cosas bellas, que es, en últimas, crecimiento, aportar a los demás un granito de arena con lo que uno puede saber. Entonces, otra vez, muchísimas gracias, Ingrid. Eh, no tengo palabras para decirte
todo lo que piense sobre ti, pero sepas que todos son cosas bellas y hermosas. Y bueno, ten un buen día, un bonito resto de día y estaremos hablando y de cualquier cosita, yo estoy a la orden, yo. Entonces, gracias Gracias. por todo. Salud. Bueno, Bueno, gracias, chaito. gracias, A querido ti. Mundo Fungi, querido Carlos. Eh, sí, estamos haciendo todos los días dentro de nosotros mismos y nuestro entorno un mundo mejor. Estamos cambiando, estamos recordando y todo depende de cada uno. Esto no se hace en masa, sino se hace cada cual aportando un poquito de toda la belleza interior para que se refleje en el exterior. Muchísimas gracias. Voy a parar la grabación y nos Dale, vemos gracias en a un ti. próximo programa. Bendiciones. Amén, lo mismo. Tú me cuidas. Chao.